Ya no es solamente una ofensiva de Hamas a través del lanzamiento de cohetes, ¿no? Sino que ahora, pues, como se ha visto, una operación terrestre, una cosa muy compleja que obviamente ha sido planificada. Y nos vamos a abocar al tema de Israel en una conversación con Francisco Belaúnde. Yo le digo de Belaúnde y es un defecto de mi parte, pero claro, es Francisco Belaúnde Pancho, para quienes lo conocemos hace mucho tiempo, internacionalista, académico, un hombre que sabe de estos temas profundamente, que tuvo además en Canal 7 durante mucho tiempo un programa de análisis internacional brillante, y hoy podemos tenerlo aquí en el programa para conversar. Pancho, ¿cómo estás? Gracias. Perdóname la distorsión que siempre hago de tu apellido, por favor. No eres el único, me confunden, sí, gracias con por mis parientes. A ver, por la forma como se ha producido el ataque contra Israel, un ataque por tierra, mar y aire, por la infiltración a territorio hebreo, por la cantidad de muertos y heridos, por el daño infligido en la acción de terror quizás más grande que conocemos perpetrada por Hamas. Este es un conflicto que tiene ribetes diferentes a lo habitual en el conflicto palestino-israelí. Totalmente. Sobre todo también entre Gaza, entre digamos, el Hamas, ¿no? e Israel, ¿no? Es un conflicto totalmente distinto porque ya no es solamente una ofensiva de Hamas a través del lanzamiento de cohetes, ¿no? Sino que ahora, pues, como se ha visto, una operación terrestre, además incluso desde el mar, incluso con drones, en fin, una cosa muy compleja que obviamente ha sido planificada muy bien, ¿no? Y esto, claro, es algo que muchos, digamos, hacen un símil con lo que pasó en la guerra del Yom Kippur, ¿no? La guerra del Yom Kippur, le digo al público, que es una guerra que se produjo el año 73, cuando Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel. Israel estuvo ahí sí realmente en apuros, pero al final no pudo, repeler a los ejércitos de ambos países, ¿no? Pero estuvo realmente en apuros, y la similitud tiene que ver con el hecho que la inteligencia israelí, que es reputada incluso a veces como la mejor del mundo, no previó, a pesar de que se estaba preparando hacía un tiempo. Es verdad que, a ver, como dice, al mejor cazador se le escapa la paloma. Yo creo que es verdad, pues, llama mucho la atención porque es una cosa que ha sido preparada con bastante tiempo, pero es verdad también que, bueno, al mejor se le puede pasar ese tema. Ahora, podría haber también con una especie de sentimiento, sin duda, con un sentimiento de superioridad israelí, ¿no? Es más, pocos días antes el asesor nacional de seguridad de Israel declaró que ellos consideraban que jamás por ahora, como parecía efectivamente, había apostado por una situación de tranquilidad, ¿no? Porque ellos querían aprovechar ese momento para mejorar las condiciones de vida de la población de Gaza, que son 2 millones de personas. Y incluso hubo una reunión de seguridad de ministros de Israel en que prácticamente el tema fue Irán, no fue otra cosa. Claro. Hamas casi no ocupó la agenda, aparentemente, según lo que se dicen los periodistas. Entonces, claro, como que no veían, pues, que pensaban que la cosa iba a ser como si que se mantenía una cierta tranquilidad, ¿no? Y que eventualmente podrían haber, ¿no?, cada cierto tiempo algunas escaramuzas. Pero bueno, esto ya es de otra dimensión. No estamos hablando acá, efectivamente, de una guerra, ¿no? Correcto. Ahora, para entender también el problema, tanto Gaza como Cisjordania, los territorios palestinos en la zona, no tienen continuidad territorial. Así es. Cisjordania es controlada por Al-Fatah y por la Autoridad Nacional Palestina, mucho más moderados, y además reconocen al Estado de Israel, frente a lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde Hamas, mucho más radical, tiene otra actitud. Lo planteo porque entonces no podemos hablar de un ataque palestino, sino un ataque de grupo radical, de un grupo terrorista. Sí, sin duda. Eso es muy importante hacer la diferencia en que aquí estamos hablando de un grupo distinto, que es el grupo Hamas, que es un grupo que pertenece a esta red de los hermanos musulmanes que se fundó en los comienzos de los años 30, fines de los años 20, que es un grupo, digamos, es una especie de mundo, si se quiere, radical musulmán, aunque no yihadista necesariamente, pero sí muy conservador, ¿no? Que propugna, digamos, que los musulmanes tienen que participar en política, y además hace mucha labor, eso como casi estos grupos, ¿no? Mucha labor social, ¿no? Mucha labor incluso humanitaria, ¿no? En este caso, el caso de Hamas, claro, está en un escenario donde no reconoce a Israel como Estado, porque eso es verdad también, ¿no?
En cambio, lo que pasa con el Fatah es un grupo no religioso, ¿no? Claro. Ahora es interesante porque en Israel hay en curso en estos momentos, ¿no? Hace un tiempo, hay una teoría según la cual la explicación del conflicto israelí-palestino es religiosa, lo que permite poner de alguna manera en un mismo saco a todos los palestinos, incluso los musulmanes y los árabes, ¿no? Cuando, bueno, eso es bastante discutible. Entiendo. ¿No? Es bastante discutible. Pero en todo caso, claramente hay una diferencia, porque como tú lo has dicho, Al-Fatah gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, una parte de Cisjordania, y ellos tienen acuerdos con Israel, incluso tienen acuerdos de seguridad. Ellos colaboran con Sin Israel, duda. ¿no? Entonces, son dos situaciones totalmente distintas, ¿no? De acuerdo. Israel ha respondido a este ataque, yo creo que en el uso de su derecho a la defensa, señalando que esto no es una escalada, que es una guerra. Yo quería preguntarte, Pancho, ¿cómo se explica la condena de un acto terrorista que ha dejado centenares de civiles muertos en Israel, si al mismo tiempo la hoy respuesta militar de Israel tampoco está contemplando el cuidado de zonas civiles? Digamos, la entrada anoche de Israel ha sido a sangre y fuego, igual que sus bombardeos. Sí. ¿A igual razón, igual derecho, Pancho? Bueno, no debería, ¿no? No debería. Claro, obviamente acá los israelíes están impactados, ¿no? Obviamente van a tratar, como se pasó en otras ocasiones, la última que fue el 2014, también hubo muchas víctimas civiles palestinas. Es verdad que los israelíes antes de bombardear normalmente avisan a los que viven en los edificios para que puedan evacuarlos, pero les dan poco tiempo y a veces, claro, muchas veces pues no tiene tiempo y no sé qué habrá pasado con esta torre, ¿no? De 3 torres. Impresionante cómo cayeron. Que cayeron. Se entiende, ellos lo han dicho, que han avisado, como hacen usualmente, que es de avisar a los palestinos para que evacúen el edificio. Pero parece, como digo, en otras ocasiones también ocurre pues que mueren muchos civiles y ya está pasando ahora en Gaza. Entonces va a ser una respuesta, ya han prometido una respuesta, digamos, despiadada de alguna manera. Incluso el ministro de Defensa ha dicho que lo que viene ahora es ya se ha ordenado, ¿no? Un sitio, van a sitiar Gaza, no va a entrar alimentos, no va a entrar combustible, no va a entrar nada. Es la guerra. Que se está lidiando con animales humanos y que se va a responder de manera correspondiente. Entonces, claro, que lo diga, digamos, eso se evoca ¿qué? Evoca la guerra de Biafra. Sin duda. Evoca la Edad Media, es decir, es un discurso, caramba, bien complicado. Se puede entender efectivamente lo que ha cometido Hamas son realmente es una barbarie. Realmente una barbarie y obviamente crímenes de guerra espantosos lo que ha hecho. Pero vamos, tienes que medir también tu respuesta, ¿no? Claro. Es verdad que ahora Israel la tiene muy complicada y entiendo que por eso es que han optado por este sitio en vez de una operación militar terrestre por ahora, porque el tema de los rehenes. Claro. Están los rehenes israelíes ahí, evidentemente pueden ser utilizados como escudos, ¿no? O ser asesinados, ¿no? Como una especie de chantaje. Entonces, claro, se puede entender que apelen a este sitio, ¿no? Pero claro, toda la población la que va a sufrir, ¿no? Y también evoca, como no, hace no mucho, lo que pasó en Nagorno-Karabaj, ¿no? Y yo como descendiente de armenios, los azeríes también de una manera sitiaron, ¿no? a los armenios, que hasta el final, bueno, decidieron pasar al ataque y ya está, los armenios se fueron de donde estaban. Correcto. Hablemos de la posible escalada del conflicto. Estados Unidos ha mandado ya un portaaviones a la zona en prevención de que Irán pudiese reaccionar. Algunas milicias libanesas ligadas a Hezbollah han intentado algunos ataques menores. ¿Te preocupa la posibilidad de una escalada global? Sí, sin duda. Sin duda porque no se sabe qué va a hacer Hezbollah todavía, ¿no? Ellos si Hamas tiene un cierto potencial militar, Hezbollah es tiene mucho más potencial militar. Entonces, imaginas un ataque desde el sur y del norte contra Israel. Esto puede derivar también hasta ahora en Cisjordania, a pesar de las violencias que han estado ocurriendo, todavía no ha explotado. Aun cuando, desde antes de esto, ya algunos decían que temían que se podría producir una tercera intifada. Intifada, le recuerdo al público, que es una especie de rebelión, ¿no? Que se produjo en 2 ocasiones entre los palestinos contra la ocupación israelí.
Y entonces algunos temían que eso se podría producir ya, porque ya están habiendo violencias hace bastante tiempo. Hasta ahora, por lo menos, no ha habido esa explosión, ¿no? Y el otro escenario también tiene que ver con los propios árabes israelíes, ciudadanos israelíes que son más o menos árabes, que son de nacionalidad israelí, que son más o menos 20% de la población, que en una anterior ocasión, en 2021, ellos también protestaron, ¿no?, por lo que estaba pasando en relación sobre todo con la mezquita de Al-Aqsa, ¿no?, que es la mezquita que está construida sobre lo que fue el templo judío, el famoso templo judío. Y claro, para los judíos es un tema muy sensible, obviamente para los árabes, para los musulmanes en general también. Y además, claro, el hecho de Irán, ¿no? Irán nunca se ha atrevido hasta ahora, no se atreve, no lo va a hacer nunca, a atacar a Israel directamente, porque obviamente ya saben que lo que Israel es capaz de hacer. Pero sí de manera indirecta, ¿no? Seguro. De manera indirecta. Y claro, deben estar viendo, calculando, ¿no? Algunos dicen que Irán ha intervenido directamente en la preparación de es posible, sí. Porque es verdad que Irán durante mucho tiempo, a pesar que es un país chiita, ¿no?, porque esa diferencia entre musulmanes es importante tenerla en cuenta. A pesar que es un país chiita, sí ha estado apoyando a Hamas durante bastante tiempo. Después se interrumpió por la guerra en Siria, que tenían posiciones totalmente opuestas, se pelearon. Entonces Irán comenzó a apoyar más bien a otro grupo que se llama Yihad Islámica, que es otro grupo violento en Gaza, también presente por supuesto en Cisjordania. Pero sí hace un tiempo han retomado la relación con Hamas. Entonces algunos dicen sí, el Wall Street Journal sacó un artículo según el cual había una concertación entre Irán y Hamas para lanzar este ataque, y también Hezbollah participó. Entonces, sí, o sea, la cosa puede volverse bastante más complicada, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta que en Israel en estos momentos hay un gobierno de religiosos extremos, ¿no?, de ultra religiosos, ultranacionalistas, que hacen que su respuesta puede ser aún peor de la que se ha podido tener en otros momentos. De acuerdo. ¿Crees que este ataque contra Israel también ha mostrado su vulnerabilidad? ¿Crees que esta imagen que Israel le vendía al mundo, desde su inteligencia, pero también desde su aparato militar, se cae el mito de una Israel que no podía ser penetrada? Sin duda, sin duda. A mí, creo que además ellos están convencidos de alguna manera de eso, ¿no? Por eso es que los ha agarrado un poco de sorpresa, ¿no? Estaban convencidos, efectivamente, por lo menos, no voy a decir toda la sociedad israelí, porque habían quienes advertían lo que podía pasar, pero estaban convencidos de que efectivamente, que prácticamente eran invulnerables, ¿no? Había una expresión que se llama hubris, que es un sentimiento de poder, ¿no?, que te hace perder un poco finalmente el sentido de la realidad. Y aparentemente eso es lo que ha pasado ahora en Israel, ¿no? Y por supuesto, esto va a tener consecuencias políticas en Israel. Claro que sí. Porque, claro, después va a pasar, una vez que todo esto pase, le van a pedir cuentas al Netanyahu. ¿Por qué pasó lo que pasó, ¿no? Ahora, lo que hay que tener, por supuesto, en mente es que la ocupación israelí en Cisjordania, ¿no? Eso es un elemento que explica, obviamente, este conflicto. Qué bueno que lo traigas a colación, y en Gaza sobre todo, ¿no? Y las condiciones de vida de los palestinos de Gaza, ¿no? Porque además hay que ver una cosa, es verdad que Hamas tiene su propia agenda, y es una agenda en la que rechazan a Israel, no quieren que exista Israel, ¿no? Entonces, eso es su agenda, la de ellos. Pero ellos se nutren finalmente, ¿de qué se nutren? De la furia. Sin duda. Y finalmente el sentimiento de frustración de los palestinos en general, porque ven que pasa el tiempo, no hay Estado palestino, y peor aún, la ocupación se agrava por la colonización. Y además las agresiones de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania. Es decir, ese es el contexto. Sí. Obviamente, Hamas tiene su propia agenda, como digo, pero hay un contexto que explica que Hamas ahora deben ser, o sea, en estos momentos entre los palestinos son unos héroes. Seguramente. Y en buena parte entre los árabes. Pero usas bien la palabra colonización, porque la política de Israel de generar colonias cada vez más dentro del territorio de Gaza explica esa tensión, ¿no? Y además es curioso porque ellos, es una tendencia que han tenido desde siempre, ¿no? Cuando hubo la guerra del 67, la famosa guerra de los 6 días, y ocuparon Cisjordania, Europa Oriental y también Sinaí, ¿no?, y el Golán, desde el inicio, casi desde el inicio, después de los 6 días del triunfo, comenzaron a colonizar. Sí, pues.
Y entonces, y colonizar ¿sobre qué base? Sobre una base religiosa, porque eso fue parte, en algún momento, de la tierra prometida. Claro. Y entonces me llama la atención cuando hay israelíes que tienen esa narrativa religiosa que dice que los musulmanes en realidad siempre tienen la religión en mente. Y cuando les pregunté, estuve hace poco en una entrevista con un analista, le pregunté, bueno, pero ¿y qué pasa con todo el panarabismo, claro, toda esta época, el nacionalismo árabe? No tiene nada que ver con la religión, era un tema finalmente laico, como cualquier otra parte. Y decía, no, detrás de eso está la religión. Entonces me llama la atención ese discurso cuando ellos mismos, ¿no? Hay esta justificación, si se quiere, ¿no? de lo que está pasando en toda esa región por la religión, cuando precisamente, ¿no? la ocupación en parte tiene también una raíz religiosa. De acuerdo. Una última pregunta, Pancho, que el tiempo me gana. En términos geopolíticos, Estados Unidos es el gran aliado de Israel. Sí. ¿Quién es el gran aliado de Palestina, más allá de Hamás, digamos? ¿Con quién contaría Palestina si esto escala? Bueno, Irán. Irán es el gran aliado. Sí, pero los iraníes no van a ir, a ver, como digo, los iraníes no se van a atrever a atacar a Israel como tal, lo veo muy difícil. Siempre van a estar detrás, en todo caso, ya se podría decir, algunos dicen que están detrás de Hamas, ¿no? Y en todo caso de Hezbollah. Okay. ¿No? Entonces, y Hezbollah también va a tener que medir, ¿no? Hasta ahora no han intervenido. Ellos tampoco van a ver si es que les conviene o no. Sí, van a ver, lógico, van claro. a ver cómo evalúa la cosa. Deben haber recibido muchas advertencias también, sin duda del propio Estados Unidos, no solamente Israel, sino del propio Estados Unidos. O sea, y mucha presión debe haber ahora sobre Irán. Debe haber muchísima presión sobre Irán. Entonces, advirtiendo que si Hezbollah ataca, podrían haber represalias incluso en Irán. Imagínate. ¿No? ¿Rusia y China no juegan este partido? No, China trata de aparecer como una especie de amable componedor. ¿No? Ha tenido un buen triunfo diplomático cuando medió entre Arabia Saudita e Irán para que restablecieran las relaciones. Ha ofrecido sus servicios también para el conflicto israelí-palestino. Y Rusia, algunos están metiéndole en la colada, ¿no? Habría que ver exactamente qué términos, qué tiene que ver Rusia en todo esto. Dicen, no, lo que pasa es que han entrenado probablemente también a los de Hamas. En fin, son dichos. Hasta ahora, por lo menos, me parecen solamente especulaciones. De acuerdo. Francisco Belaúnde, gracias por ese análisis y por esa mirada de un problema tan complejo, además, y con tantas aristas. Así es. Gracias por estar con nosotros. Francisco Belaúnde, internacionalista, ha estado en estudios con nosotros hablando de la crisis que se ha generado en Oriente Medio con el ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta del Estado de Israel.